Muy buenos días a todos. Espero que estén súper bien. Me estaba saludando por ahí don Hernán. Buenos días, don Hernán. Bueno, bienvenido a esta charla del día de hoy. Hoy día nos acompaña Alberto Rangel. Él es publicista, especialista en marketing digital y también en branding. Y viene representando a la empresa, a la agencia Manía Digital, ¿ya? Así es que, bueno, hoy día vamos a tener una jornada sobre cómo elaborar un logo para una empresa. Así es que, Alberto, te voy a hacer ahora anfitrión para que continúes. Buenísimo, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Antes de iniciar vamos a hacer un pequeño chequeo técnico, si pueden escucharme correctamente, si pueden ver correctamente también, para así nivelar un poco como la entrada del micrófono que estoy utilizando. Bueno, rápidamente me presento, tal como lo dijo el compañero, soy especialista en marketing digital, publicista y también tengo una experiencia amplia creando marcas, especialmente en todo lo que tiene que ver con la parte conceptual y estratégica de una marca, es decir, las ideas de posicionamiento, el corazón o el núcleo, la esencia, el ADN de una marca, que son cosas muy conceptuales, son documentos que se redactan, ¿okay? En función de una audiencia en particular y en función de un producto o un servicio. Y luego, también en algún momento de mi vida recuerdo que hice un diplomado en diseño publicitario, de cómo llevar a la práctica el concepto, cómo pasar del concepto al mundo de las imágenes, ¿no? Que es un poco difícil lograr esa traducción de cómo pasamos de las palabras a la creación de un logo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo un taller bastante amplio. Vamos a ver cuándo necesitamos un logo, empezando por allí, cuándo necesitamos un logo profesional y cuándo podemos utilizar herramientas alternativas de mercado, por ejemplo Canva, ¿ok? En donde ya tenemos logotipos que están prefabricados y simplemente nosotros lo que hacemos es cambiar la información. Entonces voy a darles a ustedes un poco de claridad con respecto a cuándo hacer esa inversión, tanto de tiempo, recursos, y cuándo no. ¿Okay? Vamos a partir del taller respondiendo esa pregunta primero. Luego vamos a ver también cuáles son aquellos aspectos esenciales que componen una marca, qué es una marca en particular, y cuáles son las diferencias entre marca y logo. Y bueno, además de eso les voy a recomendar mucho material, vamos a compartir también unas herramientas y luego en la segunda parte del taller pues veremos quizás cómo ir encarando un poco el proceso de creación de un logo desde la parte ya un poco más artística, si es que se le puede decir de esa manera. Y qué herramientas tenemos disponibles, ¿ok? Hay herramientas que son de pago, herramientas que son gratuitas, hay herramientas más complejas que otras, hay formatos en los que podemos trabajar, formatos basados en píxeles, formatos basados en vectores, y bueno, la idea es que ustedes entiendan todas estas distinciones un poco técnicas, pero que en el fondo afectan mucho el hecho de cómo nosotros administramos nuestra marca, ¿ok? En marketing, la marca es un activo y al igual que las ventas o el servicio de atención al cliente o los objetivos comerciales, es algo que se tiene que administrar, ¿ok? Porque hay una idea de posicionamiento, hay una percepción de valor directa que los usuarios de alguna manera van relacionando con lo que nuestra marca expresa, bien sea a través de las ideas, del claiming, de los atributos de campaña, de los eslóganes, etcétera, etcétera, hasta cuestiones más como tangibles, como puede ser el packaging de un producto, el logotipo, la textura de algo en particular en una tarjeta de presentación, cómo tenemos pintado nuestro local, cómo es nuestra tienda y nuestra experiencia de usuario en nuestra tienda en línea o en nuestro sitio web, cómo son nuestras redes sociales, todo eso, todo tiene que ver, ¿ok? Entonces, nada, muchas gracias por estar aquí. Pueden hacerme preguntas a través del chat, ¿ok? Por favor, ahí el chat
bombardeenme con preguntas. Yo las voy a estar respondiendo de forma eventual. Voy a estar revisando el chat de forma periódica y ahí les voy a dar feedback. Si es posible, déjenlas por escrito y así no interrumpimos la clase con el micrófono. Luego, con respecto a la dinámica del taller, tenemos 2 horas, un break de 7 a 10 minutos a mitad de taller, y el material que vamos a ver el día de hoy está siendo grabado, adicional a una presentación que van a recibir. Atentos que en el chat siempre comparto enlaces de interés, entonces estén pendientes con respaldar esa información. Buenísimo. Voy al chat que veo que hay ahí 3 personas. A ver, Juan Pablo, buenos días, buenos días. Ok, la gente dando buenos días. Perfecto. Entonces, vamos a entrar en materia de una vez. Vamos a compartir pantalla. Voy a ocultar por aquí algunos controles. Ajá. A ver, vamos a ocultar aquí. Eso es. Entonces, acá tengo la presentación que vamos a ver el día de hoy. Presentación un poco larga, muy interesante. Está bastante útil. Y es la que vamos a estar viendo poco a poco. Pero primero vamos a responder la pregunta del millón, ¿cierto? Para eso yo voy a utilizar una herramienta que se llama Miro. Se las voy a compartir en el chat, por si les interesa, que me ayuda de cierta manera a organizar un poco las ideas cuando yo quiero explicar algo. Entonces vamos a entrar acá. Ahí está cargando. Voy a ir abriendo por aquí algunas enlaces de taller, enlaces como de interés. Muy bien. Ok. Muy bien. Ahí cargó, parece. Perfecto. Entonces, cuando yo necesito destinar fondos, de alguna manera, en crear una marca de forma profesional, ¿ok? Es decir, pagarle a un profesional o yo dedicarle todo el tiempo de desarrollo que esto conlleva, y ya vamos a ver por qué. Cuando yo decido hacer esto, ¿no? Hay un error muy común en los emprendimientos y que es un sesgo, de alguna manera, en donde nosotros como emprendedores apenas tenemos una idea de negocio o un producto, un servicio, el grueso, no por decir todo el mundo, pero el grueso de los emprendedores le dedican muchos recursos al tema de la marca, ¿no? Porque es algo que hace mucha ilusión, es algo un proceso muy bonito al tener el nombre de una marca o el nombre de mi producto, de mi servicio, y luego aterrizar eso en activos visuales como un logotipo, como un sistema tipográfico, como una producción fotográfica, una paleta de colores. Es algo que genera, eh, yo le llamo esto como un efecto de éxito, ¿no? Como, mira, esta es mi marca, la estoy lanzando, hice esta inversión, me parece genial. Pero mucho cuidado porque a veces estas cosas o nos desvían de lo que realmente necesitamos estar haciendo en ese momento o destinamos recursos a algo que es importante pero quizás en ese momento no lo es tanto. Entonces, ¿cuándo es importante o cuándo yo voy a tomar el paso de hacer todo este trabajo? Y bueno, aquí entra un concepto, o bueno, una técnica que se utiliza mucho en las metodologías de los negocios, especialmente en las startups o los negocios que van empezando, que se llama el método Lean, ¿ok? El método Lean de hecho, es un libro que recomiendo bastante, se llama Lean Canvas de Eric Ries. Lean Startup es como un método para crear empresas de éxito, pero muy resumidamente, un punto en particular que toca es que nosotros debemos tener algo que se llama como el mínimo, el producto mínimo viable, ¿no? Aquí está en inglés, perdón, producto mínimo viable. ¿Y qué es eso? En donde nosotros desarrollamos
un prototipo, ¿ok? De nuestra idea de negocio en forma de producto o servicio, y en vez de ir directamente a desarrollar todo lo que tiene que ver con la marca, todo eso que puede ser costoso hasta cierto punto, lo que hacemos es justamente es validar la idea, ¿ok? Hay algo similar a esto que se llama el Product Market Fit, ¿sí? En donde nosotros con una Product, vamos a escribirlo aquí, Market Fit, digamos como con una fase muy temprana de nuestro producto, nuestro servicio, nos vamos directamente al mercado a testearlo, ¿ok? Hacer una prueba en una audiencia en particular para saber si realmente a través de los datos hay una demanda latente de mi producto o de mi servicio con la cual yo pueda tomar una decisión un poco más sabia, ¿ok? Una decisión de negocios, algo basado en datos y no en la especulación de que yo creo que porque va a ser frío voy entonces a comprar 100 millones de pesos en parcas, no sé, eh, North Face, ¿ok? Para revender. Porque a lo mejor la gente está comprando otras marcas o a lo mejor ya tiene parcas, qué sé yo. Lo importante es que nosotros podamos validar, muy importante eso. Y creo que el centro de negocios también ayuda como a poder hacer este tipo de testing o al menos tratar de priorizar qué cosas son importantes primero antes de nosotros destinar fondos y tiempo a la creación de una marca. Entonces, muy importante esto, una vez que ya ustedes hayan validado que ese producto o ese servicio tiene una demanda latente, que existe, que hay una audiencia que responde y que tiene una intención a adquirir ese servicio o a comprar ese producto, entonces nosotros podemos pensar, ok, vamos de cierta manera a meterle más intención a este proyecto y vamos a desarrollar la marca un poco más. Si yo estoy, obvio que seguramente ustedes me dirán, bueno, pero necesito una cara, ¿no? Necesito al menos un logo básico para probar el producto o el servicio. Sí, para eso lo mejor que pueden hacer es ir a canva.com y tomar una plantilla, ¿ok? De algún logotipo que quizás se acerque lo más posible a la idea del logotipo que ustedes pueden llegar a tener acá dentro de las plantillas y simplemente cambian la información, ¿ok? Buscan un logotipo allí, cambian los colores, cambian la tipografía, cambian la información y ya está, sin más ni menos, ¿ok? Esto es algo que pueden hacer en 10 minutos, sin darle tanta cabeza, tanto conocimiento, porque esto es algo que simplemente vamos a utilizar por un momento determinado para validar nuestra idea de negocio. Ya luego podemos cambiar y hacer un trabajo de marca o un trabajo de branding, que es lo mismo, un poco más serio, ¿ok? Más profesional. Entonces, quería partir el taller explicando esa diferencia porque siempre me pasa que hay personas que no han validado aún su idea de negocios o su producto o su servicio porque van empezando y ya luego, bueno, se saltan esa etapa que considero de que es muy importante antes de estar invirtiendo dinero y tiempo en la creación de una marca. Leandro dice, no, no puedo escuchar, Leandro. Todas las demás personas, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Catalina Sí, dice se que sí. escucha bien. Se escucha bien. Ok, entonces, Leandro, prueba lo mejor. Yo también escucho bien. Ok, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Bien, entonces, dicho esto, podemos pasar a entender qué es un logo, ¿no? O de forma muy general. Creo que todos tenemos una idea de qué se trata un logo. Entonces, lo primero es como hacer una distinción, que un logo no es tu marca, ¿ok? Una marca es un sistema que se compone de dos aristas en particular. Una arista conceptual y estratégica que parte de una exploración y un desarrollo que nosotros realizamos en función de que esa marca en particular pueda hacer un vínculo emocional con la audiencia a la que pretende persuadir o a la que pretende convencer de que se adscriba a ella, en todo caso a ese público objetivo, ¿no? Al que queremos venderle los productos y servicios. Pero a diferencia de un producto y un servicio, una marca lo que hace es que
te encierra, ¿no? En una relación un poco más profunda que tiene que ver con cómo la persona se siente, cómo la persona ve el mundo, cómo la marca hace que esa persona se sienta parte de, ¿sí? Es algo un poco, es una relación un poco más idealizada, un poco romántica, incluso hasta un poco ridícula, podríamos decirlo. Hay gente que es un poco ridícula con las marcas. Es como que yo uso esta marca y yo no puedo usar otra más porque yo amo esta marca, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar, es algo ridículo en el buen sentido de la palabra, no como crítica, sino que es raro, ¿ok? Porque es una actitud un poco antinatural de nosotros los seres humanos como especies, que creamos esas relaciones un poco fantasmales con las marcas, pero es un comportamiento que se va desarrollando en un contexto social y de cómo nosotros operamos en este mundo globalizado, en donde todos son marcas, productos y servicios y consumo. Y bueno, nosotros como emprendedores no vamos a hacer la excepción. Vamos a tener que desarrollar un sistema en donde esa audiencia a la que pretendemos persuadir se conecte con el discurso de nuestra marca, ¿ok? Y sienta que nuestra marca es una extensión de ella, o la entiende a tal punto que dice, oye, es que yo compro Patagonia porque me encantan las telas y porque tiene un discurso muy bonito, porque tienen políticas de ecosustentabilidad y lo que sea, ¿sí? Ya estamos hablando de este tipo de cosas. Ya los beneficios funcionales de un producto o un servicio quedaron a una escala mucho menor. Yo no compro agua porque tengo sed. Compro agua, esta agua en particular. Compro agua benedictino porque tiene un sabor riquísimo, más que las demás. ¿Ven? Ya ponemos en la balanza otras cosas que no necesariamente tienen que ver con esto. O compro esta agua porque, bueno, la botella está hecha de 100% plástico reciclado. Un ejemplo. Entonces, en esa dinámica de cómo funciona un poco el imaginario colectivo y cómo reacciona también ante estos estímulos, nosotros necesitamos entender cómo desarrollarnos, ¿ok? Es algo, por eso digo que esto es algo estratégico, que no es como que yo voy a decidir ponerle esto, este color, o voy a decidir ponerle esto, este nombre, o este va a ser la idea de posicionamiento de mi marca. Es algo que tenemos que pensar. Y generalmente esa información viene dada de la observación de tu audiencia, ¿sí? De tu público objetivo. Desde el momento en el que ustedes deciden crear un negocio, tienen que tener en cuenta desde ese instante en que todo el negocio se va a basar en la satisfacción de un público objetivo, de una audiencia en particular. Por lo tanto, todas las decisiones que tomen o que dejen de tomar van a ser en función de que esa relación que van a tener con esa audiencia sea cada vez más beneficiosa para ustedes en términos de, bueno, de utilidad, de margen, de crecimiento, etcétera. ¿Ok? Muy importante eso. A veces también se nos olvida eso, como que esto es un negocio y nos encariñamos mucho y a veces simplemente no cala o no funciona y nos cuesta dejarlo. Pero es el mundo de los negocios. Un negocio es un proyecto y los negocios o marcas son autónomas hasta cierto punto. Es decir, si ya llega un momento en el que no funciona, o reajustamos la estrategia o la cambiamos completamente o simplemente desistimos, más allá de si estamos conectados emocionalmente con el negocio o no. Entonces, de una manera más visual, para que entendamos cómo se compone una marca, yo tengo aquí una especie de torpedo. A ver si lo tengo acá. Me parece que lo tengo en otra presentación, donde es mucho más fácil. Acá. Vamos a ver. Vamos a esperar que cargue. Ahí estoy admitiendo a algunas personas que van entrando. Bienvenidos los que se van conectando. Y esperemos que esto cargue un poco. A ver, a ver. No, tampoco está aquí. Esta es aquí. Y bueno, a esto le voy a sacar un pantallazo y se los voy a enviar a través del chat. Porque es bastante útil como esta información. Nos ayuda a poder organizar un poco las ideas con respecto a cómo desarrollar nuestra marca.
aquí. Uy, 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 uy. Acá mismo. Entonces, miren, cuando hablábamos de marca, que también hay muchas personas que le llaman como la identidad corporativa. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a poner marca. ¿Se acuerdan que les decía yo hace un momento atrás que la marca se compone de dos aristas, ¿no? Tenemos una arista conceptual, que es el mundo de las ideas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo a través de las palabras y los conceptos. Y luego tenemos la arista visual, todo lo que tiene que ver con el mundo de las imágenes, ¿sí? La parte estética, de cierta manera. Estética entendida como una línea, digamos, como el adjetivo que describe las características de algo en particular de forma visual y no estética entendido como la corriente filosófica. Entonces, en la parte conceptual es en donde yo voy a darle una esencia a mi marca. Hay una analogía que yo siempre hago y es que una marca es como una persona, ¿ok? Tal cual. Nosotros como personas tenemos una esencia, ¿ok? De alguna manera es algo que, bueno, se discute mucho, o un alma, mucha gente le llama alma, espíritu, esencia, cada quien tiene sus creencias. Pero más allá de eso, tenemos un sistema de valores, ¿ok? Un sistema de principios, un sistema moral que heredamos de alguna forma según el contexto en donde hayamos crecido, ¿sí? Bien sean nuestros padres, la educación, el colegio, si hay un pensamiento religioso que nos dominaba desde niños y lo heredamos, bueno, no fue una decisión que nosotros tomamos, ¿cierto? Heredamos simplemente esas maneras, esas formas internas que están muy instauradas en nosotros desde que somos unos infantes y que luego forman el carácter, ¿sí? Yo no robo porque sé que robar está malo, ¿sí? Y si yo robo me siento mal, ¿sí? Siento que me fallo a mí mismo como persona, porque seguramente a mí me enseñaron desde niño que eso estaba malo, por lo tanto está dentro de mi sistema moral que robar está mal visto. Pero hay gente que no es moralista y que puede robar y no tiene ningún sentimiento de culpa. Entonces, en ese símil, nosotros tenemos una parte que sería muy interna, que no es algo que se toca, porque los valores no se pueden tocar, es algo que se percibe. Yo percibo de que alguien es honorable, de que alguien es honrado, de que alguien es honesto. Es algo que yo percibo según sus acciones. Lo mismo de una marca. Yo percibo de una marca que es sustentable, que es vanguardista, que es quizás, bueno, única, auténtica, por las acciones que toma. Entonces estamos entendiendo como esta analogía. En función de esos principios que yo tengo, de esos valores, de ese sistema moral, yo voy a actuar, ¿cierto? Esa es mi parte conceptual, mi parte interna, la parte que yo tengo por dentro como persona. En una marca serían cosas como los valores, la visión, la misión, el propósito, y nosotros como personas también, según cuál sea mi visión ante la vida o la misión que yo me haya puesto, porque yo creo de que los seres humanos que tienen una misión o que tienen una visión o que se han puesto un propósito, a lo mejor es mucho más interesante ese estilo de vida que otros, porque yo decido que es así, es una decisión personal, mucho cuidado con eso. Em, entonces, mi marca también puede tener algo como eso, ¿cierto? Esta es mi visión, esta es mi misión, este es el propósito de mi marca. Y de aquí no me saca nadie, ¿cierto? O esta es mi cosmovisión, es la manera en la que yo entiendo el mundo. Las marcas tienen cosmovisiones, al igual como lo tenemos cada una de las personas que estamos aquí. Hay gente que quizás cree en ciertas ideas religiosas, a lo mejor hay gente que es agnóstica, a lo mejor hay gente que es ateo, a lo mejor hay gente que cree en la astrología, no lo sé, cada uno tenemos nuestra forma de ser y eso es bonito, ¿no? Que seamos todos diferentes. Las marcas pueden tener filosofías, nosotros podemos tener filosofías. Las marcas pueden tener un manifiesto, ¿sí? Un enunciado o un documento que dicte o de alguna manera que fundamente cuál es el modelo a seguir para que esa marca se mantenga de forma íntegra, ¿ok? Que no se rompa en pedazos. Una marca puede tener un mensaje, puede tener una lucha, puede adjudicarse una lucha, ¿sí? Marcas, por ejemplo, como Dove, esta marca de cosmético, ¿no? Ellos tienen ahora una lucha adjudicada y ojo que aquí voy a meter un poco la cuchara en la sopa, pero ellos tienen algo que es como
Y ojo que esto es totalmente estratégico, ¿no? Nosotros nos comemos el cuento de que esto es por el bien de todos, pero realmente es una cuestión estratégica. Dove, hace 30 años atrás, tenía el estereotipo de una mujer femenina muy distinta a lo que está tratando de tener ahora, ¿cierto? Era la mujer rubia, con tallas 90, 60, 90, súper linda, limpia, de dinero, etcétera, etcétera. Era el ideal de belleza femenina. Y Dove se dio cuenta de que con la creciente corriente de feminismo en Estados Unidos, esos estereotipos ya estaban generando mucho caos, ¿no? A nivel social. Habían grupos metiendo presión de que cómo era posible, de que la publicidad siguiera utilizando a la mujer para objetivizar o para sexualizar o para vender, y etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Dove de forma estratégica, no? Pensó, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a cambiar el estereotipo de la mujer femenina y vamos a romper con este paradigma que nosotros también los hemos estado utilizando en los últimos 50 años, pero bueno, ya es momento de hacer un cambio. Estrategia pura. ¿Ok? Es muy bonito pensar de que me encanta Dove porque en sus comunicaciones acepta y promueve mujeres con N cantidad de rasgos diferentes. ¿Ok? La belleza no tiene un rostro en particular. Entonces, tenemos personas de cuerpos voluptuosos, tenemos personas afrodescendientes, tenemos personas incluso trans, o tenemos personas acá debajo, en algún momento salió algo como con pensamientos o religiones como muy fuertes, como el Islam y esas cosas, ¿no? Los musulmanes también salen acá, personas que tienen el yihad. eh, y Dove apoya, aquí está, ¿ven? Y Dove apoya todo eso, ¿no? Entonces que la mujer eh, no tiene ningún rostro particular, cosa que me parece maravillosa, desde mi opinión personal. Pero yo estoy aquí dando opiniones profesionales de cómo es que las marcas se aprovechan de estas tendencias o de este insight, porque en ese momento no era lo normal. Entonces Dove, a través de los datos, se dio cuenta de que tenían que hacerlo para aprovecharse de eso. Y ahora Dove es una de las marcas más queridas. ¿Lo ven? Y de hecho esta es la idea de posicionamiento. Cambiemos la belleza. Bueno, Raise self-esteem the next generation. Aquí como inspiremos a la próxima generación y ayudemos a la discriminación racial del cabello y de otro tipo de cosas. Juntos. Esa es la lucha. Entonces vean cómo las marcas se adjudican luchas también, ¿sí? Y tienen un mensaje y una idea muy clara. Pero esta parte conceptual es muy importante que ustedes la definan para su negocio, o para su marca en todo caso, y entiéndanse de que esto en el tiempo no cambia mucho, ¿ok? Esto es algo que tiene que pasar, algo muy puntual, para que ustedes cambien el concepto de su marca, esa esencia. Tiene que pasar algo muy puntual, como que hubo una revuelta o quizás ya las tendencias cambiaron bruscamente por algo en particular, por alguna noticia muy fuerte, ¿sí? Nosotros entonces ahí partimos a hacer lo que se conoce como un rebranding. Empezamos a cambiar toda la idea de posicionamiento y toda la idea estratégica de mi marca, toda la parte interna de mi marca. Luego, cuando nosotros tenemos todos estos conceptos listos, es el momento en el que empezamos a pasar a la parte gráfica, ¿sí? A la parte bonita, a la parte estética, a la parte visual. Todo lo que tiene que ver con el nombre de mi marca, el logotipo, que es lo que en teoría vamos a ver hoy, el sistema tipográfico, las paletas cromáticas o las paletas de colores, un sistema de iconos, ¿ok? Un layout o una forma para hacer diseño gráfico, patrones, formas, ilustraciones, estilo fotográfico, estilo audiovisual, estilo musical, todo lo que tiene que ver con la expresión, ¿ok? Entonces, ¿cómo paso yo de un mundo al otro? ¿Cómo yo redacto un documento en el que yo defina cuál es la esencia de mi marca y a partir de ahí empiezo a bocetear, ¿ok? Para buscar quizás referencias que traten de expresar de manera implícita aquellos conceptos que yo he definido para mi marca. Es un poco difícil esa tarea, pero en el fondo hay un ejercicio que para mí es el más apropiado, que es este, ¿sí? Que es un mapa mental.
en donde yo pongo mi marca en el centro, luego pongo la parte interna de mi marca, que sería la esencia, y pongo palabras claves de cómo yo quiero que se asocie mi marca. Ustedes tienen que cerrar los ojos y hacer este ejercicio. Yo cierro los ojos y yo nombro de 5 a 7 palabras claves. ¿Ok? Y esas palabras claves, cuando yo las pronuncie, yo tengo que percibir a mi marca de esa manera. O al menos es lo que yo quiero de cómo lo debe percibir su audiencia. Quiero que me perciban, en el caso de este ejercicio, con una marca que es ecológica, con una marca que es auténtica, con una marca que es ecoamigable, con una marca que representa al diseño de la moda, con una marca que es orgánica, que es ambiental. Fíjense, ¿no? Yo cuando cierro los ojos, nada de esas cosas se pueden ver, se pueden tocar, ¿ok? No se pueden tocar. La autenticidad no es algo que se toca per se, es una idea de algo, ¿sí? Para describir algo en particular. Se percibe. Entonces, eso es lo que yo quiero que se perciba de mi marca. Luego, en la parte externa, que sería todo lo que vimos, como mi logotipo, mi mensaje publicitario, mis publicaciones en redes sociales, etcétera. Quiero que se asocien con vestimenta, con la naturaleza, con temas tropicales, con el Caribe, con las palmas del Caribe. ¿Ven? Entonces empiezo a hacer como este trabajo de asociación. Hay un taller que yo doy, y no es que esté vendiendo el taller, pero bueno, aprovecho para decirlo acá porque estamos viendo parte de ese taller. Considero de que es esencial porque no puedo entregarle la información un poco corta. Pero hay un taller que se llama creación de marca, ¿ok? Taller de branding, un taller de 6 horas. Pero explico todo esto de manera mucho más profunda y les mando el ejercicio para crear justamente la parte conceptual de la marca. Ahora, le voy a tomar un pantallazo a esto para que les quede de recuerdo. Aquí está. Y luego le voy a tomar un pantallazo a esto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? ¿Sí? ¿Cuál es el próximo paso una vez que ya yo haya definido todos esos elementos y ya yo tenga mis palabras claves, etcétera? ¿Cómo paso de las palabras a la idea del boceto? ¿Sí? Y ya aquí nos vamos a meter directamente al tema del logotipo. No vamos a hablar de nombre, no vamos a hablar de patrones, ni sistema de color, nada de eso, porque nos interesa es tocar un punto en particular de todo el sistema marcario de tu negocio, que es el logotipo en particular. Entonces hay que hacer una exploración, ¿sí? Y una exploración lo que busca es conseguir ideas o referencias, ¿ok? Que yo luego voy a agrupar en un tablero de inspiración o un mood board, como estos típicos collages, que es esto, ¿sí? ¿Lo ven? Y yo con este tablero de inspiración, entonces, cuando lo miro, yo debería tener una idea un poco vaga acerca de cómo debería empezar a trabajar ese logotipo en particular, ¿sí? Y voy analizando, voy tomando referencias. Por ejemplo, esto es algo que, bueno, no sé qué está buscando la persona que lo hizo con esto, pero si yo pongo logo, mood board o tablero de inspiración para un logo, voy a tener referencias de logo, ¿sí? Como esto, por ejemplo. ¿Ven? Supongamos que yo hice esta investigación. Empecé a buscar logotipos que se acercan a la idea estratégica que yo desarrollé en mi negocio, a las palabras clave y toda esa historia. Entonces busqué todos estos logotipos. Ahora, yo lo que debo hacer es empezar a analizarlo, ¿cierto? Empiezo a analizar y empiezo a sacar patrones. Por ejemplo, veo que se repite mucho el minimalismo, hay una tendencia a una paleta de color súper reducida, al arte lineal, ¿sí? Hay mucha geometría acá dentro de los diseños. Voy determinando qué cosas me gustan y qué no. Y luego también yo puedo ir haciendo la asociación. Esto, cuando yo pienso en mi marca, ¿se parece o no se parece? ¿Sí? Es importante ir haciendo como ese seguimiento. Perfecto. Entonces, esto es algo que probablemente ustedes tengan que hacer para empezar a inspirarse
en el proceso creativo, ¿sí? De cómo es que yo empiezo a crear mi logo, a través de referencias. ¿Esas referencias de dónde pueden venir? Bueno, abróchense los cinturones. Miren, hay algo aquí que yo desarrollé, bueno, gracias al conocimiento que tengo a través de los años y porque también me gusta mucho como esta parte del marketing. Siento que es algo muy bonito. Y las referencias pueden ser, por ejemplo, gráficas, ¿sí? Yo puedo hacer una referencia de fotografías, de pósters, de flyers, de portadas de libro, de portadas musicales, de cualquier elemento impreso, de vinilos, de pinturas, de juegos de mesa, ¿sí? De cuadernos, de agendas, de murales, de anuncios, revistas, periódicos, ¿sí? Todo, o mejor dicho, cualquier medio de grabado y reproducción gráfica que nosotros los seres humanos hemos construido y de los cuales tenemos data, ¿ok? Y que hemos utilizado para simplemente expresar lo que sea. De allí podemos extraer mucha información y podemos buscar referencias de allí. ¿Qué pasa si quiero hacer una referencia audiovisual para inspirarme en el futuro para otras cosas? Bueno, puedo buscar videos, films, películas, cortometrajes, cómics animados o dibujos animados, los famosos monos, videos musicales, música, programas de radio, vinilos, cassettes, CD, cualquier formato de reproducción audiovisual. Y ni hablar, bueno, del mundo digital, ¿no? Que pica y se extiende. Pero ¿qué pasa si yo quiero buscar quizás referencias que tengan que ver con palabras para inventar el nombre de mi marca? ¿Ok? Yo quiero tener un nombre así brutalísimo, algo que nadie haya tenido nunca. Bueno, puedo hacer una exploración semántica, ¿sí? Y para eso puedo ir a la literatura, a los libros, a la poesía, letras de canciones, opiniones, discursos, teorías, definiciones, sinónimos, antónimos, etimología de las palabras, de dónde provienen las palabras, lenguajes, lenguas, slangs, cualquier tipo de expresión relacionada con el mundo de las palabras y los conceptos. Y seguramente se les va a ocurrir algún nombre, les va a salir algún nombre único, ¿ok? Para tener un nombre de su marca que sea único. Créanme que yo con ese ejercicio he llegado a nombres que son increíbles. Nombres muy bonitos. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Mosaic Garden, que es el Jardín de las Musas. Es un proyecto que está relacionado con el mundo de los NFT, de la tecnología digital, la blockchain, toda esta historia, y son coleccionables digitales. Estos monitos que ustedes ven aquí son el proceso de todo lo que yo les estoy contando ahora, pero aplicado a un proyecto artístico en particular. ¿Ven? Y estos monitos, no existe nada similar a esto, este es el mundo que nos inventamos para ellos, y todo este mundo pasó por todo un proceso similar al que les estamos contando. ¿Sí? Entonces estos monitos viven en este lugar que se llama el Mosaic Garden, que nadie sabe dónde queda, que sería como el jardín de las musas, y ellos se llaman los Pogo Boom. ¿Sí? Pogo Boom, así tal cual. Nombre pegajoso, catchy, como dicen los gringos. Y todo eso partió de todo este ejercicio que estamos haciendo. Incluso para esto se utiliza ese tipo de cosas. Y Pogo Boom fue algo que a mí se me ocurrió de la mezcla de dos palabras, una polaca y otra palabra, no sé si de Kazajistán, no sé, pero recuerdo que ambas significaban como bello y honesto y sincero y eso. Queríamos un personaje que fuese eso, como un personaje muy, muy limpio, de alma, de alguna manera, por así decirlo. Y salió ese nombre. ¿Ven? Pero para yo llegar a eso pasé una semana entera investigando cosas, porque quería algo genial, quería crear un personaje y lo creamos, con una personalidad, con una identidad, ¿sí? Y ni les cuento cómo fue que llegué a los colores. Los colores de cada uno de ellos, que son 9 distintos, fueron extraídos de los 9 minerales más comunes de toda la Tierra, ¿sí? Y cada mineral luego le extraje la paleta de colores y esa es la paleta de color del cuerpo de cada personaje. Entonces, esto es un proceso muy bonito y que puede ser tan largo como ustedes quieran, porque hay muchísima información que podemos buscar para desarrollar
N cantidad de bocetos. Antes de llegar a un resultado final se pasan por bocetos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 bocetos. Nunca nos quedamos con un solo trabajo, al menos de que nos guste muchísimo y digamos, es que no hay que meterle más nada. Esto es lo que es. Nos gustó el primer resultado, nos quedamos con él. Pero es difícil. A veces como llegar a esos niveles. Luego, ¿qué pasa con el mundo de los símbolos, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo quiero desarrollar, se me ocurre, ¿no? Como un sistema de formas para sumarle a mis comunicaciones, ¿sí? Para tener comunicaciones como bien interesantes, con formas que vayan acompañando el diseño gráfico. Ustedes han visto, ¿no? Esas marcas que utilizan como los famosos, eso les llaman, uy, se me fue la palabra, tiene un nombre, ornamentos, ¿sí? Como estos ornamentos, formitas, patrones, etcétera. Yo me puedo inspirar en el mundo semiótico, ¿ok? O en la simbología, todo lo que pertenece a las imágenes, a las formas, a los patrones, signos, señalética, ¿sí? Logos. Puedo buscar, y de hecho hay un libro que se llama Análisis Formológico de la época precolombina. Y así hay para todo, antes de todo eso. Y fíjense que tenemos libros como estos, hay muchísimos, en donde vemos cómo era el arte antes de la conquista de la corona española, ¿no? Antes de que Colón llegara y descubriera América, toda esa historia. Y podemos ver cómo se expresaba eso. Podemos ir a un museo, a hacer investigaciones, ¿sí? A tomar fotos, registros. En vez de tomarnos la foto nosotros, le tomamos la foto al arte y luego eso lo llevamos al estudio y decimos, bueno, ¿cómo podemos inspirarnos en esto? Que luego la gente me pregunte, oye, ¿de dónde sacaste ese logotipo que está tan genial? Entonces, esto es un proceso muy extenso, es un proceso bastante extenso, pero es una de las tantas formas, y de hecho una de las más bonitas, para poder llegar a algo auténtico, ¿ok? Para que nosotros podamos desarrollar a lo mejor un, un logotipo, podamos llegar a un nombre o a desarrollar una marca única, ¿sí? Que pueda captar la atención y que pueda diferenciarse del resto de las marcas con las cuales compite. Eso es muy importante. Entonces, todas estas cosas se tienen que buscar en ciertas fuentes. Bueno, fuentes pueden haber muchas, museos, librerías, cinematecas, instituciones culturales, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta tu propia biblioteca personal, o si no eres una persona que le gustan libros, a lo mejor tu abuelo, tu tía, tiene algo que puedes consultar y puedes encontrar información allí. Muy bien, entonces, ¿qué hago yo después? ¿Cierto? Yo una vez que ya yo tenga toda esta exploración y que tenga muchísimas referencias, es el momento de agarrar lápiz y papel. Es lo mejor que yo puedo recomendar. Así tú no sepas dibujar. Yo no sé dibujar, por ejemplo. Yo no tengo idea. Realmente soy muy malo para eso. Soy mejor para la música. Pero para el dibujo, nada que ver. Entonces tenemos dos opciones. Primero, y vamos a dejar de compartir un segundo aquí. Vamos a compartir en el iPad. Un segundo. Miren, tenemos, por ejemplo, la opción de agarrar un lápiz y un papel, que es lo más económico. Allí ven mi iPad ahora, ¿cierto? Y empezar a bocetear, ¿sí? Inspirándonos en todas estas ideas, todos estos conceptos, todas esas referencias que tenemos. Luego, si tengo acceso, por ejemplo, a un dispositivo como un iPad, no es necesario, ojo, no es necesario comprarse un iPad para esto, estas cosas son carísimas. Pero podemos ir a una aplicación como Procreate o Photoshop, qué sé yo, a cualquier aplicación que te permita dibujar y simplemente empezar a dibujar, pero de forma digital. ¿Okay? La única diferencia entre dibujar de forma digital y de forma análoga es que, bueno, creo que es como la oportunidad de poder borrar sin que quede un manchón. Además de eso,
bueno, sí que hay muchas diferencias, ¿no? Estoy balbuceando un poco, pero sí tenemos como distintos tipos de pinceles y, bueno, infinidad de colores que podemos ir probando y etcétera. Pero para ir aterrizando el diseño, simplemente necesitamos papel y lápiz, ¿ok? Porque vamos tirando referencias de cómo es que yo quiero mi logo. Si quiero un logo tipográfico, ¿ok? O simplemente quiero un logo un poco más iconográfico, como con una manzana, no lo sé. eh, ¿Cierto, no? Y que esa manzana, bueno, tenga una carita. Ahí está, lo que sea. ¿Sí? Y aquí la manzana se pasea. Así se va a llamar mi marca, ¿no? Una frutería. Entonces, muy importante eso, que a partir de las referencias nosotros empecemos a crear los bocetos, porque luego que tengamos el boceto, eso se tiene que sofisticar, ¿ok? Y para eso, para ese proceso de sofisticación, podemos utilizar tanto programas como este que estoy usando yo, que no es especial para eso, pero se puede, o el programa estándar, que es, vamos a empezar a compartir pantalla de nuevo, perdón. Ahí está, que es Illustrator, ¿sí? Es este que vemos acá. Un programa desarrollado por la empresa, perdón, Adobe, los mismos de Photoshop, InDesign y un montón de herramientas más, que es especialmente para estas cosas, para ilustración, ¿ok? En donde yo puedo tomar esos bocetos, digitalizarlos, si es que los hice a mano, los digitalizo, y se convierten en vectores, ¿sí? Y empiezo a perfeccionar los bordes, trabajo en función matemática también, para que todo mida lo que tenga que medir. Voy curando, voy haciendo una curación y una perfección, por eso hablo del proceso de sofisticar, porque voy mejorando cada vez el diseño hasta que me quedan las últimas versiones. Entonces, estos programas tienen una curva de aprendizaje más o menos difícil, son programas de pago, pero son los programas que me permiten eh, llegar a esos niveles, ¿ok? Entonces, no digo que ustedes tengan que descargarse Illustrator, aprender a utilizarlo, porque como emprendedores vamos a tener que tomar decisiones, ¿sí? Y creo que todos ustedes aquí saben que delegar es el mejor hábito que pueden desarrollar como emprendedores, porque si no, no va a crecer. Yo siempre digo que el emprendedor se llama emprendedor en un periodo de tiempo muy corto, de 1 a 2 años, porque ya luego pasa a ser un empresario, una persona que se encarga de crear empresas. El emprendedor es algo que está finito en el tiempo. Es cuando nosotros tenemos una idea, una inquietud y ¡pum! La lanzamos al mercado para ver cómo va eso. Y ya después llega un momento en el que empezamos a delegar y a delegar y a delegar y a delegar. Y bueno, la empresa por sí sola cogió vuelo y empezamos a crear otra. Y ahí me pongo de nuevo en el papel del emprendedor. Pero esto no podemos siempre vivir en el caos, no podemos vivir siempre haciendo 7 perfiles en uno. Contaduría, diseño, redes sociales, marketing, sistema de atención al cliente, despacho, postventa, y al mismo tiempo siendo jefes y al mismo tiempo siendo, no sé, el que hace el café y lo lleva, ¿no? Entonces, importante eso, ¿no? A menos de que ustedes tengan conocimiento en estas herramientas y les guste, pues bueno, bienvenido sea. Pero si podemos delegar, mucho mejor. Ahora, cuando llegamos a esta herramienta que se llama Illustrator, es importante que entendamos dos conceptos, ¿ok? Hay dos conceptos que forman parte de, el ecosistema digital y que se repite muchísimo. A ver que esto le hice demasiado zoom y ahora está como raro. Vamos a actualizarlo. Se repite mucho en los programas que utilizamos para crear eh, contenidos o activos, como por ejemplo un logo. Vamos a hablar de los famosos píxeles, ¿ok? De los formatos basados en píxeles y de los formatos basados en
en vectores. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferencias entre lo uno y lo otro? Para que entendamos también cómo es que Canva, ¿ok? No me sirve tanto para el momento en el que yo quiera un logo profesional, pero sí cuando estoy validando la idea de mi negocio. Y cómo es que Illustrator, bueno, difiere un poco de eso. Vamos a ver. Uy, parece que se pegó esto. Les voy compartiendo aquí algunas cosas mientras se vuelve a cargar. Sí. Bueno. A ver. Se pone un poco pesada la herramienta. Nada, hagamos algo. Esto lo explico después del break porque ya casi tenemos una hora. Después del break retomamos con la diferencia entre píxeles y vectores. Pero antes, les voy a compartir primero, en orden de importancia, porque creo que esto es más importante. Este enlace tiene un sinfín de herramientas, ahí lo tienen a través del chat, que desarrollamos con la agencia, en donde van a poder encontrar enlaces hacia programas de edición. Por ejemplo, Photoshop, Illustrator, Canva, GIMP. También enlaces hacia plataformas que ponen a disposición fuentes tipográficas que podemos utilizar incluso para fines comerciales sin necesidad de pagar una licencia o que en el futuro podamos llegar a tener alguna denuncia o una demanda por infringir los derechos de autor, ¿sí? Por estar utilizando una tipografía con fines comerciales para un logo sin haberle pagado la licencia a la persona que la creó. Luego, tenemos 3 herramientas para aprender a extraer paletas de colores, una más básica que la otra. Color Adobe es mi favorita, desarrollada también por la empresa que tiene Illustrator. Herramientas para inspirarse, para hacer búsqueda de referencias, como Pinterest, como Behance. Behance es una de mis favoritas también. Bueno, Pinterest me parece que es maravilloso para buscar referencias, muy brutal. Behance también funciona de manera similar, tiene muchísima información, muchísima información. Luego, herramientas para generar ideas, fuentes de imágenes y videos que puedo utilizar con fines comerciales, sin ningún problema. Fuentes de ilustración e iconos, maquetas para mostrar después mi marca y algunos ejemplos de manual de identidad en donde vamos a ver cómo algunas marcas famosas desarrollaron su marca, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, háganse una copia de esos documentos que están bien interesantes y ahí van a tener acceso a una data muy útil. Luego, hay un documental en Netflix que se llama Abstract, ¿sí? Que es como abstracto, el arte del sonido, en donde primero se muestra todo lo que tiene que ver con el proceso creativo, pero van a ir haciendo de alguna manera como sinapsis una vez terminen este taller, cuando vayan a ver capítulos de esto. Se los van a disfrutar muchísimo, porque pueden ver que el proceso creativo tiene estructuras. Y si bien cada proceso es único, hay estructuras que se repiten. Hay una fase de exploración, hay una fase de bocetos, hay una fase de editar, o hay una fase de crear, o hay una fase incluso de ser crítico, o hay una fase de inspiración. Hay fases que se repiten, ¿ok? Y quizás hay fases que cada uno va inventando de alguna manera, pero hay cosas que se repiten y que aquí nos van a ayudar muchísimo a entender cómo estos artistas que están repartidos por diversas áreas creativas, desde el diseño de vestuario hasta el diseño tipográfico o la bioarquitectura, la fotografía, etcétera. Incluso el diseño de apps. Está aquí la persona que hizo el cambio de Instagram. ¿Se acuerdan que Instagram era así anteriormente, no? Era como este marroncito en el 2011.
Y luego salió en el 2016 esta cosa colorido y todo el mundo empezó a criticar a Instagram porque se parecía a los degradados de Microsoft Word, de los PowerPoint. ¿Se acuerdan de estos títulos de PowerPoint que eran súper feos para las letras? Y empezaron a criticar a Instagram, no, que esto, que aquello. Y bueno, y ahora resulta que Instagram marcó una tendencia después con los degradados y ya tenemos 5 o 6 años pegados en los degradados como tendencia del diseño gráfico, ¿no? Y como tendencia a simplificar un logotipo. Entonces ahí está, en 46 minutos, el especialista explica cómo llega a eso, cómo él llegó a ese proceso de sofisticación, de pasar un logo tan complejo como era el de Instagram antes, a algo mucho más simple que es un rectángulo con otro rectángulo adentro y un círculo a la derecha. Muy interesante. Bueno, entonces, véanse estos documentales, también están buenísimos, les va a abrir muchísimo la mente de cómo hacer estos procesos para poder llegar a crear un logo. También tienen, bueno, este libro que se lo recomiendo para todos los emprendedores, debería leérselo. Todos los emprendedores deberían partiendo leyendo este libro. Y bueno, eso es todo lo que tengo para compartir. En la vuelta vamos a ver la diferencia entre píxeles y vectores y seguimos con el taller. Por ahora, pasemos a una ronda de preguntas. Ahora sí pueden abrir el micrófono si quieren también, ¿no? Para hacer preguntas. Quiero preguntar algo. Adelante. Cuando uno busca un nombre para la marca, tiene que ser de fácil reconocimiento. Lo que pasa es que nos habían comentado que era así, pero resulta que con mi socia nosotros tenemos una marca que, estamos acá en el campo y es por el sector donde nosotros vivimos, se llama La Quiahuina, porque el sector donde vivimos se llama Quiahue. Entonces, ¿complica eso para que la gente después reconozca la marca? Depende. El reconocimiento siempre tiene que ver... Hay distintas fórmulas, pero vamos a tratar de explicar solo esa. Cuando hablamos de la creación del nombre de una marca, por lo general se consideran que la forma en la que se escriba sea la más fácil posible, ¿cierto? Para que alguien no se equivoque escribiéndola o no se equivoque tratando de recordar cómo es que se dice. Por ejemplo, hay una marca de helado que se llama Hasen no sé qué, que siempre es como muy famosa, la marca del helado, y incluso yo no la recuerdo. Tengo ese problema. Mucha gente lo tiene, porque es un nombre bastante complicado. Entonces, siempre se parte de la ley desde lo más simple, para que sea fácil de escribir, fácil de recordar. Pero ¿qué pasa con los nombres que quizás son un poco más complicados, como ese? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me arriesgo a utilizarlo? Me arriesgaría si sé que en la audiencia que yo voy a utilizar ese nombre, ya existe ese registro. No es una palabra que me estoy inventando, sino que ya existe. Me hablabas de que es una localidad que se llama perdón, ¿cómo se llama? Quiahue, Quiahue, ¿no? Quiahue, claro, bueno. con Y ya H la gente sabe, intermedia, ¿no? claro, La porque es un gente ya sector. sabe. Claro, la gente lo conoce a la perfección. Entonces, para ellos, que va a ser tu audiencia, geográficamente esa es tu audiencia, para ellos es fácil recordarlo porque toda su vida conocen el sector. Entonces, es muy apropiado utilizar algo como perdón que se me volvió a ir, de verdad que es un poco complicado. Kiahue, ¿no? Quiahue, no, Claro, Quiahue, la Quiahue, la Kiahuina sería. Claro, entonces para esas personas no debe ser tan difícil. Entonces, siempre jugar con eso. Por eso digo que todo esto siempre tiene que ver con tema de mi audiencia. Yo me pongo en los zapatos de mi audiencia y yo pienso, ok, estas personas sabrán pronunciar esto, tendrán una idea de cómo se escribe,
reconocen algo como esto, es una palabra que conocen o que tiene referencia a algo que ya conocen. Porque si es así, entonces buenísimo, lo utilizo. Más allá de si es algo difícil de pronunciar o de grabarse en la memoria para alguien que no forma parte de esa audiencia, como para mí, por ejemplo. Yo estoy a kilómetros de allí y probablemente yo no sea tu audiencia, ¿sí? Probablemente las cosas que tú vayas a ofrecer van a ser solo para ese sector en particular. Por lo tanto, yo ahí estoy de más. No, ahí se rompen un poco estas reglas de que, bueno, partimos por un nombre fácil de reconocer y todo, ¿no? Esto depende mucho, depende muchísimo. Y la psicología del color y la teoría del color también es algo que es depende. El rojo en China significa algo muy distinto al rojo en otro país. Y así sucesivamente. Para algunos países el negro es duelo, pero para otros el blanco es duelo. Y así tenemos esas distinciones de cómo nosotros, los seres humanos, según un contexto social, hemos adherido cierta significancia a las palabras. ¿Okay? Entonces, también pasa con los colores. Así que eso es lo que yo te puedo responder con respecto a esa duda. Gracias. Disculpe que no ponga la cámara, pero estoy No, con COVID. tranquila, no, tranquila, no es necesario. No, Gracias. de nada. Bueno, más preguntas. Hernán Garrido. ¿La marca necesariamente tiene que ver con el producto que queremos ofrecer o es solo para que nos ubiquen y conozcan nuestra empresa? Bueno, a ver. Una marca es mucho más que el producto, ¿sí? El producto forma parte de ese universo. Yo puedo vender leche, pero mi leche no se va a llamar leche y ya, ¿sí? Yo no voy a ir a una estantería y poner simplemente una etiqueta que diga leche. Porque, bueno, los usuarios quieren tener más información. Aunque te digo, hay tendencias que son así y quizás lo hacen a propósito. Entonces, en ese caso, la marca nos ayuda a poder tener una identidad. Eso es básicamente como la premisa más grande de una marca. Tener una identidad que represente nuestro negocio, nuestra idea de negocio, nuestra empresa, ¿ok? Y a través de esa identidad nosotros podemos desarrollar una serie de productos o servicios, ¿sí? Y cada uno de esos productos y servicios pueden tener distintas funciones. O a lo mejor yo puedo ser una marca de un solo producto en particular o de un solo servicio en particular. ¿Por qué no? Hola, habla Sergio Urbina. ¿Es importante que tu marca esté registrada? Sí, es importante que tu marca esté registrada siempre y cuando ya tú hayas validado la idea de tu negocio y estés completamente seguro en función de datos, ¿ok? De resultados que has tenido, del mercado en donde estás operando, de que, bueno, vas a seguir con el negocio como mínimo 5 años para que vayas y registres tu marca en el INAPI con tu nombre y tu logo y bueno, ahí evites que luego te plagien o te roben el nombre, ¿no? De la marca. Pero Gracias. solo importa en ese momento, cuando ya nosotros estamos seguros de que vamos a seguir toda la vida con ese emprendimiento, al menos unos 5 o 10 años, como mínimo, para que valga la pena la inversión, porque tengo entendido que cuesta algo, por lo menos unos 200.000 pesos, o sea, se irán allí en esas gestiones. Bueno, yo tengo decidido ya lo que me voy a dedicar y mi marca se llama Casaraya y Ok, me dedico a las plantas. buenísimo. Bueno, muy importante que las marcas hay distintos tipos de registros. Hay unas que la parte fonética y la parte escrita se registran de una. Entonces, por ejemplo, supongamos que tú como Sergio registres Casa Araya, ¿ok? Con K y con doble L. Y llego yo, Alberto Rangel, y llego al registro y digo, mira, voy a montarle la competencia a esta marca, pero yo voy a escribir Casa Araya con K, con C, perdón, y con Y y con H antes de la raya. ¿Ves? Entonces, fonéticamente se pronuncia de la misma manera, pero la palabra es distinta. Entonces allí tienes protección ante eso también.
También te protege, digo, ¿no? En ese caso te protege también la ley. En tu caso de que yo quiera hacer un plagio cambiando las palabras, pero que fonéticamente se escucha igual. Y lo otro es que por lo general se inscribe eso y también se inscribe el logotipo. Pero mucho cuidado porque si nosotros mandamos un logotipo que después actualizamos, realmente el logotipo que está registrado es el anterior. Y si tenemos ahora un nuevo logotipo y nos plagian, y nosotros tenemos las marcas registradas, pero con un logotipo que ya no utilizamos, entonces no vamos a poder ganar, ¿no? Como la demanda porque en teoría no está registrado la marca con el logotipo actualizado, sino con el logotipo anterior. Me queda muy claro, muchas gracias. No, de nada. Muy bien. ¿Más dudas? ¿No? ¿Nadie? Valeria, Karina, Evelyn, Andrea, Lilian, José Manuel, Norma, Catalina, Wilson. Todo bien, entonces. Bien, entonces vamos al break. Son las... A ver, yo tengo aquí... el reloj de mi computadora está un poco mal. Son las 12:11. Regresamos a las 12:20, ¿les parece? Muy bien. Muy bien, en 9 minutos. Ok, estamos de vuelta. Muy bien. Perdón, a ver, vamos a compartir pantalla de nuevo. Entonces, quedamos en explicar la diferencia entre formatos basados en píxeles y formatos, ahí está, basados en vectores. Bueno, lo primero que hay que saber es que, por ejemplo, Canva, este famoso editor de gráficos, trabaja en formatos basados en píxeles. Sí que tiene, por ejemplo, una opción de exportar en SVG, que es como un formato similar a los vectores, pero es especialmente para ecosistemas de aplicaciones y sitios web. ¿Sí? Y luego ya todo lo demás es como PNG y bueno, JPG y todo eso. Por ejemplo, acá cuando le doy a descargar, tenemos como el tipo de archivo. JPG para compartir, PNG para ilustraciones, etc. PDF, video MP4, GIF, que es como una especie de video corto, una animación por secuencia de fotografías. Y SVG, que es en la versión paga, que es similar, por eso digo que es similar a los vectores, pero solo para diseño web y animaciones. ¿Qué pasa, no? Cuando yo trabajo en vectores. ¿Y qué pasa cuando yo trabajo, por ejemplo, en píxeles? Vamos a poner acá una imagen simple. Vamos a poner un cuadrado. Y este cuadrado va a tener todo el tamaño, ¿sí? Yo esto lo voy a descargar en el máximo tamaño, que sería 940 píxeles por 788 píxeles, ¿sí? Le voy a dar descargar. Y luego voy a arrastrar ese rectángulo a Illustrator, por ejemplo, a mi mesa de trabajo en Illustrator.
Y voy a empezar a ampliarlo, ¿sí? Lo voy a ampliar todo lo que pueda. Voy a ampliarlo más el tamaño original. Entonces, por ahora, claro, es difícil que lo vean por la transmisión. Un poco complicado verlo. Es que están ustedes en línea por la pantalla. Pero, a ver, quizás es mucho más fácil si le pongo un elemento en blanco. Ahí está, mucho más fácil así. Supongamos que ese elemento en blanco es mi logotipo, ¿no? Que yo creé mi logotipo en Canva, etc. Y ahora yo necesito mi logotipo imprimirlo en 2 metros para una pancarta. Necesito ampliarlo como de este tamaño. O quizás un poco más. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El famoso pixelado. ¿Ven? ¿Ven cómo se empieza a romper de alguna manera la forma? ¿Ven cómo estos contornos aquí se empieza a romper la forma de mi logo? Y esto pasa porque los formatos que son basados en píxeles no pueden ser ampliados más allá de la resolución máxima establecida desde el momento que los exportamos. ¿Qué quiere decir esto? Esta imagen tiene, vamos a obtener información, un tamaño en píxeles máximo. Aquí está. ¿Dónde está la información? Más información. Acá, las dimensiones, de 940 píxeles por 788 píxeles. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo quiero utilizar esta imagen quizás en un entorno que sea mayor a esas dimensiones, la voy a poder readaptar sin ningún problema, pero voy a perder la calidad de los recursos, ¿sí? Y se va a romper la forma. Fíjense que aquí se nota más porque hay más información. Anteriormente no se notaba porque todo era sólido, un color sólido. Pero aquí sí se nota. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene Canva, que dependiendo de en qué tamaño en particular yo necesite mi logotipo, no voy a poder porque cuando lo exporte seguramente va a tener un tamaño fijo. ¿Y qué pasa si alguien me pide el editable? Si alguien me dice, oye, pero mándame el editable de tu logo. ¿Sí? Para quizás jugar con los tamaños, poner otro color o hacer una aplicación distinta sobre otro tipo de materiales, ellos impresos, bordados, qué sé yo. No, no vamos a poder tampoco. Por eso estos editores gráficos online sirven hasta cierto punto, pero ya luego para un objetivo más avanzado o cuando queremos hacer algo mucho más profesional o jugar con otros medios de impresión, entonces vamos a tener problemas. La diferencia de trabajar por ejemplo, de trabajar acá en vectores, ¿sí? Y yo voy a intentar hacer una forma similar. Vamos a hacer una estrella de muchos puntos. Y esta estrella va a ser blanca. Y va a tener, bueno, ahí su cosa, ¿no? Supongamos que este sea mi logo vectorizado. La diferencia con el formato de píxeles es que yo voy a poder reajustar. Y esto es para efectos, ojo, que esto es para efectos de utilizar nuestro logotipo para otras cosas, ¿sí? En otros entornos. No es algo que se va a reajustar de forma automática, no sé, en redes sociales o qué sé yo. Porque las redes sociales funcionan con medidas sugeridas. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente exportar nuestro logo en esas medidas. Pero en este caso, si alguien me pidiera a mí el editable o me pidiera un tamaño
enorme de 4 metros por 4 metros de mi logo, yo podría mandar esto, o simplemente mando el archivo editable en su tamaño a escala, ¿sí? 400 veces más pequeña que esto, y simplemente el plotter lo que hace es que lo tira a una escala 5 veces más grande y no se va a romper, porque el mismo software va a entender de que, bueno, esto es un vector, y fíjense cómo yo me acerco y las líneas siguen estando perfectamente definidas. ¿Ven? No se rompen en ningún momento. ¿Por qué? Porque los vectores son un formato en donde cada vez que yo ajusto el tamaño, lo que está sucediendo es que no se está rompiendo o no se está tratando de adaptar ese píxel de forma brusca u obligada, sino que lo que sucede es que muchos nodos que componen esta imagen compleja, que es una estrella de, no sé, 9 puntos, 10 puntos, lo que está pasando es que esos nodos, a través de fórmulas matemáticas, se están reajustando. Entonces, si yo quiero ver cómo está compuesta esta imagen, realmente está compuesta de nodos. ¿Eh? Tengo un nodo acá, o un punto principal, luego tengo otro acá, otro acá, otro acá. ¿Ven? Y cada vez que yo achico o agrando, se reajusta de forma matemática. ¿Ven? Y cambia el tamaño sin alterar su composición. Puedo incluso jugar con los nodos y cambiarle las formas. ¿Sí? Puedo quizás duplicarlo. Ya, bueno, ya esto es como viendo las maravillas que tiene el programa, pero esto en Canva, por ejemplo, no se puede hacer. ¿Sí? No podemos hacer cosas como estas. Ni quizás después hacer algunas combinaciones un poco locas, que solo son posibles en programas de edición profesionales como estos. Muy bien. Entonces, esa es una de las diferencias más grandes que hay entre formatos, para que entendamos también nosotros, de alguna manera, porque es importante, ¿no? De alguna forma. Ahí está. Vamos a cerrar esto. Tener acceso a un programa que nos permita poder trabajar nuestro logotipo de forma profesional. ¿Sí? Ya vimos por qué. En algún momento alguien te dice, oye, mira, voy a desarrollarte el sitio web, mándame el logo editable para yo readaptarlo a estos tamaños sin que pierda forma. O si vas a imprimir alguna pantalla, un panfleto, lo que sea, siempre es bueno tener estos archivos. Muy bien. Entonces, explicada esa diferencia, ahora veamos algunas consideraciones generales, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos considerar al momento de desarrollar nuestro logo o entender la importancia del mismo? Lo primero, el logotipo es parte de la identidad de la marca. No funciona como un diseño aislado, ¿sí? Ya lo vieron hace un rato, cuando yo les explicaba de que el logotipo formaba parte del ecosistema o de ese paraguas o de ese sistema de una marca en particular. Que no era, el logotipo no es la marca, ni la marca es el logotipo. El logotipo simplemente es un elemento dentro de, pero no representa el todo de una marca. Luego, antes de diseñar tu logotipo, es necesario tomar decisiones previas relacionadas con la marca. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Es necesario tomar decisiones previas relacionadas con la marca. ¿Se acuerdan? Y justo les compartí, vamos a ir cerrando esto, les compartí acá, como uy, lo volví a cerrar. El ejercicio que vimos, ¿no? Con las dos aristas. Cuando habla de decisiones previas, es a esto. ¿Ok? A todo este desarrollo que hay acá.
Por eso se dice, un error muy frecuente es diseñar el logo sin previamente tomar decisiones con tu marca. En este taller revisaremos desde la identidad corporativa, enfocándonos en el logotipo y pondremos manos a la masa creando logotipos con la herramienta Canva, una de muchas opciones para crear un logotipo sin tener conocimientos previos en diseño. Muy bien, yo parece que me he saltado ese paso para explicar muchísimas cosas que son muy importantes, pero en Canvas, supongamos que queremos crear un logotipo desde cero y no utilizar un template, ¿no? Una plantilla. Bueno, partimos por abrir un lienzo y luego, desde ese boceto que yo tengo, necesito entonces empezar a jugar con los elementos. Pero es difícil y les voy a comentar por qué. Porque si yo tengo un boceto, vamos a buscar aquí, boceto de logo. Supongamos que mi boceto haya sido este. Miren las diferencias de programa. Vamos a agarrar esta foto. Bueno, se ve horrible. Busquemos una foto de alta definición. A ver. Ahí está. Busquemos algo que esté en lápiz y papel. Bueno. Miren esto. Esto es súper complejo. Pero me gusta este ejemplo. Vamos a cargar esto. Y le voy a tomar un pantallazo. Este es mi boceto. Esto fue lo que yo hice a lápiz o a lapicero en una hoja de papel bond. Ahora yo me voy a Canva. ¿Cómo paso yo esto a Canva? ¿No? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo yo con Canva dibujo esto? O digitalizo esto. No hay manera de digitalizar esto con Canva. ¿Ok? No puedo dibujar en Canva. En Canva tengo elementos que ya están predeterminados. Entonces, tendría yo que descomponer este boceto y tratar de añadir esos elementos. ¿Que ya existe en Canva un hongo? Probablemente. Hongo. ¿Ven? Y me aparezcan algunas cosas. Como esto, a lo mejor. Muy bien, se acerca un poco. Pero no es lo mismo que yo dibujé. Entonces, en teoría, no estoy cumpliendo con el seguimiento de mi boceto, sino que simplemente agarró algo que ya existe y ya. ¿De qué me sirvió entonces bocetear? Ya de resto son imágenes, ilustraciones, y esas cosas no sirven para hacer un logo porque son muy complejas. También está esto. Y probablemente mucha gente haya utilizado estas cosas también, empezando de que yo no soy el único que tengo acceso a esto. Hay millones de personas que tienen acceso a toda esta información. A diferencia de Canva, Illustrator, por ejemplo, por eso es interesante como entender estas diferencias. Me permite arrastrar la imagen aquí directamente y luego me da una opción que se llama calco de imagen, que vemos aquí en el menú superior, en la barra, en el medio. Y yo le voy a dar calco de imagen y automáticamente me va a calcar esa imagen. Luego le voy a decir que se expanda y ahora tengo mi dibujo vectorizado. Vamos a ponerle un color a esto para que se vea y se entienda mejor. Ahí está. ¿Ven? Que no me gusta ese fondo verde. Bueno, vamos a sacarle el fondo verde entonces, desagrupar. Ahí está. Vamos a poner aquí un fondo.
Esto lo llevamos hacia atrás. Vamos a bloquearlo. Y veamos cómo se compuso mi logo. Que no me gustan estos colores, que quiero eliminar esos blancos y quiero que mi logo quede en cero. Bueno, desagrupo y voy borrando cada uno de esos pétalos. Y fíjense que sigue siendo mi dibujo, ¿no? Es el dibujo que yo hice y es el boceto que quiero conservar para mi logotipo. Un logotipo complejo porque tiene muchos detalles, pero bueno, el libro de los gustos no se ha escrito y si nosotros entendemos quizás que va a ser mucho más complejo adaptar un logo que tenga muchos detalles después a una escala mucho más pequeña, pues bueno, es un riesgo que vamos a tomar. Y me pasó hace un mes, 2 meses atrás, que digitalicé el logotipo para un cliente actual, le comenté eso y bueno, accedió. Pasamos, por ejemplo, de tener esto, este es el digital. Bueno, me parece que era un dibujo a lápiz y a color. La persona es arquitecto. Y yo digitalicé todo esto. Pero imagínense digitalizar todos estos detalles. Tardé muchísimo. Pero bueno, le mantuve su logo y bueno, le gustó y está feliz con su logo digitalizado. Pero fue algo que él dibujó. Entonces, fíjense aquí cómo se mantiene la autenticidad y la calidad de mi dibujo en un simple clic. Simplemente arrastré y le di clic y ya. Y puedo tocar más opciones. Puedo perfeccionar los bordes, eliminar los blancos por defecto. Y así me evito tanto trabajo. Por ejemplo, hagámoslo de nuevo. Elimino todo esto. ¿Sí? Quiero conservar simplemente las líneas negras. Arrastro. Le doy calco de imagen. Después me voy aquí en avanzado. Omitir blanco. Y ahí está. Mucho más fácil. Tengo ahora mi logotipo. Bueno, o digamos la digitalización del dibujo que hice. Y ahora todos son vectores. ¿Sí? Entonces, voy y ubico esto en el centro. Ahora, me parece que quizás es mucho esto. Bueno, agarro un borrador. Vamos a ver. Empiezo a borrar esto, ¿no? Poco a poco, con calma. O puedo elegir también un pedazo. Y cortarlo. ¿Sí? Muy fácil luego trabajar estas ediciones. Que quiero un sistema tipográfico en particular, porque me gustó una tipografía que vi en Google y veo que Canva no la tiene. Bueno, vamos a tener que pagar Canva, la versión Pro, para poder subir mi tipografía particular. Ahí está. Bueno, me parece que quiero poner el trazado un poco más grueso. Bien, juguemos con el trazado un poco. Mucho. Lo reduzco. Tengo más libertades. ¿Ok? A nivel de ejecución, tengo más libertades. Perfecto, voy curando un poco más esto, ¿no? Un logotipo bastante simple, entre comillas, minimalista y tal. Llegó la hora de ir a hacer una prueba tipográfica. Bueno, Casa Araya. Vamos acá, lo pongo al centro. Y ahora vamos a buscar tipografías, ¿no? Ponerle esto un tamaño grande. Y aquí en mis fuentes tipográficas, bueno, buscaré por ahí algunas.
No sé si es la mejor selección de color para el fondo. Vamos a ponerle un verde un poco más claro. ¿Está? Muy bien. Y ahora va tomando un poco más de forma. Voy haciendo pruebas tipográficas que conversen un poco con mi logotipo. Que esta tipografía me parece que es mucho, que no combina. Bueno, busquemos otra. ¿Sí? Busquemos otra tipografía. Monolineal quizás. Que vaya conversando un poco más. No sé, voy a dejar esto hasta aquí. Supongamos que, bueno, llegué a este resultado. ¿Quiero lograr lo mismo con Canva? Bueno, voy a tener dificultades. Si quiero conservar mi trabajo, bueno, lo que puedo hacer es traerme la foto que tengo y ya está. No hay manera de decirle a Canva, oye, digitalízame esto, quita esto acá. No. ¿Ven? No existe algo por aquí que me dé esas opciones. Editar imagen, digitalizar, solo efectos. Quizá en un futuro a lo mejor Canva permite hacer esas cosas, pero de momento no lo permite. Entonces ahí vamos a tener algunas problemáticas. Porque uno, no puedo conservar el trabajo que hice en boceto. Dos, si quiero conseguirlo, en la biblioteca de recursos que tiene Canva está muy limitada de alguna manera. Y es trabajo que ya otras personas han utilizado. ¿Lo ven? Muy bien. ¿Qué cosas se puede hacer? Por eso les decía yo, ¿no? De que trabajar con Canva, podríamos trabajar con Canva cuando estamos validando la idea de negocio. Pero ya luego que queramos crear una marca un poco más profesional, más avanzada, entendiendo de que es un requisito tener como nuestro logo de forma profesional, ¿ok? Con todas estas versiones editables, etcétera, etcétera. Porque luego vamos a necesitarlo para campañas, para empaque, para facturas, para bordados, para merchandising, para comunicación, medios impresos, para comunicaciones digitales. Lo vamos a necesitar. Entonces es mucho más ideal tener nosotros nuestro logotipo vectorizado y con las particularidades que brinda un programa profesional versus un programa como Canva. Ninguno es mejor que otro. Okay. No, la idea del taller no es tirarle flores a Illustrator y, y bueno, hacer leña Canva. Simplemente utilizamos Canva sin cranear muchísimo, sin pensarlo mucho, cuando yo esté validando la idea de mi negocio. Que no tengo dinero, profe, no tengo dinero, no tengo tiempo para aprenderme las cosas, me la estás complicando mucho. No pasa nada. No, no todos tienen que tener una marca auténtica, genial, brutal, que impacte. ¿Sí? Esto también es una decisión. Es como que tú en algún momento puedes decir, bueno, no me interesa tener el mejor empaque del producto, me interesa tener las mejores características intrínsecas del producto. A lo mejor la botella de mi vino y la marca de mi vino no es la mejor de todas, no es tan linda como las botellas de Montes Alfa, pero al menos el proceso en el que yo hago el vino es mucho mejor, porque tengo un proceso orgánico, artesanal, y tengo una cosecha de Merlot que es increíble. No lo sé, pueden haber muchas razones, pero esto es una decisión seria. No es algo que yo digo, bueno, no tengo tiempo, no lo hago. No, es una decisión seria. En ese caso, no importa, me voy a las plantillas y es tan fácil como que si mi idea es tener algo similar a esto, pues me voy aquí, plantillas de Canva, me voy a logos de nuevo,
Y aquí en el buscador pongo hongos, quizás, ¿no? Champiñones, qué sé yo. Portobelo, no lo sé. ¿Y quién sabe si existirá alguna plantilla de logos? Aquí hay una, pero son de pago. Luego estas son ilustraciones. Ilustraciones. Estas son de pago. Estas son ilustraciones. Muchas cosas que son ilustraciones. Estas son de pago, un logo. Aquí hay una que está gratuita. Esta. Esto es, parece que está gratis. Tomar unos pantallazos aquí antes de que se me olvide. Entonces, en ese caso, lo que hago es simplemente editar un poco. Tampoco seamos tan caras duras de agarrar un diseño tal cual como está y no cambiarle por lo menos alguito. No sé, a lo mejor se me ocurre que podemos quizás cambiarle este color. Le ponemos ahí un rojo y luego al fondo le cambiamos este color y le ponemos allí un color distinto. A ver, ¿qué color combina con esto? Ahí está, de azul. Y en vez de hungry, que se llame, bueno, casa, araya. O bueno, otra cosa, ¿no? Para dejar al negocio de Sergio quieto. Fungi Love. Eso es. Ahí está. Y bueno, esta tipografía está rica, pero vamos a cambiarla también. Vamos a agarrar quizás esta Josefa. Y le vamos a cambiar el color. Va a ser rojo también. Que me parece que rojo es mucho. Vamos a dejarlo blanco. Y esto lo vamos a dejar blanco. Bien. Ahí está. Y a esto le ponemos Organic Foods. Y este color blanco también. Listo. Tengo mi logo. Que no me gusta porque esto es un poco más geométrico, la tipografía, y esto es un poco más orgánico. Siento que choca mucho. Bueno, sacamos esto, ya tengo la plantilla de mi logo y busquemos otro hongo por aquí. Quizás que sea un poco más minimalista. Puedo probar también, ¿por qué no? A lo mejor y me sale algo más o menos presentable de aquí. Quién sabe, ¿no? No lo sabemos. Eh, Algo que sea un poco más básico, que no tenga tanta información. Bueno, no necesariamente tiene que ser un logo, a lo mejor puede ser una semilla, algo más simple. Pero fíjense que mientras más buscamos, a veces más difícil se vuelve. Porque no... Tenemos que tener criterio, hay cosas que a veces no comunican también. A lo mejor esta, si la ponemos en blanco, quizás funcione. Aquí, vamos a poner esto, vamos a cambiar el color. Ahí está. Muy bien. Fungi Love, Organic Food. Ahora vamos a aprovecharnos de las reglas inteligentes y vamos a poner las cosas en el centro. Ahí, eso es. Muy bien. Ojalá pudiera tener dos colores esto, lamentablemente no lo tiene. Vamos a darle a editar la imagen, a ver si tenemos algún efecto creativo que nos pueda dar ciertas libertad, quizás este corte. Vamos a ver. No, se va para otro lado esto. A ver, pixelado.
Está interesante esto. A ver. Bueno, más o menos. No sé, son cosas. Hay que explorar la herramienta y ver qué podemos lograr con ella. No tenemos muchas. No tenemos tantas libertades, pero bueno. En el fondo es ir probando a ver qué logramos. Bien, supongamos que tengo mi versión básica del logo. Listo, no está mal, está presentable esto. ¿Puedo arrancar un negocio con esto? Sí. ¿Puedo después exportar el logo sin fondo? A lo mejor tengo que pagarle a Canva para hacer eso. ¿Qué pasa si Instagram me pide que sea de 1000 por 1000? Y cuando quiero exportar y cambiar el tamaño, no puedo porque simplemente está en 500 por 500. Bueno, un truquito. Me voy a Canva. Perdón. Perdón. Le voy a dar a crear un diseño y entonces voy a escribir tamaño personalizado. Y según el tamaño que yo necesite, pues bueno, voy a copiar y a pegar. Supongamos que Instagram me pide un tamaño de 2000 por 1000 píxeles para la foto de perfil. Entonces, como aquí es de 500 por 500 y si quiero cambiar el tamaño tengo que pagarle a Canva, simplemente lo que hago es crear un nuevo Canva, un nuevo lienzo con ese tamaño personalizado y copio y pego mi logo. Ahí está. ¿Lo ven? Este es el tamaño original. A ver, creo que no me copié el fondo. Tengo que copiarlo todo. Vamos a ver ahora. Nada, no me está copiando el fondo. Me voy a copiar el fondo primero, copiar. Ahí está. Ahora me voy a copiar el contenido. Copiar, pegar. Bien, me voy a traer esto al centro y vamos a ajustarlo manteniendo la tecla alternativa. Vamos a ajustarlo ahora a este tamaño. Y voilà, tengo ahora mi logo en un tamaño de 2000 por 2000 sin pagarle a Canva, en el que tiene un tamaño de 500 por 500. Ahí está. Bien. Son truquitos para no tener que pagarle a la plataforma. Porque yo diría, yo prefiero pagar el Illustrator y aprender a utilizarlo, que tiene muchísimas más libertades, que pagarle a Canva para esto. Porque tengo más libertad de jugar con las formas, de llegar a otros resultados. Pero eso no quiere decir que con esto yo no pueda empezar algo interesante, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosas van a encontrar en esta presentación? Que ya vimos muchísimas de estas, pero también cubrimos información que no estaba dentro de la plataforma, de la presentación y que considero de que era necesario que lo supieran. Pero van a encontrar aquí cómo trabajar aquellos aspectos estratégicos, ¿ok? Que debemos desarrollar previamente antes del logo, como la historia de la marca, la definición de una paleta de colores, por ejemplo, entender la psicología del color, sistemas tipográficos, otros elementos que forman parte o formarían parte de otros talleres, pero igual está bueno que los revisen, tipografías, bueno, después cómo considerar elementos como el lenguaje, el mensaje y la audiencia, que ya les hablé muchísimo de eso, pero lo tienen aquí, ¿ok? Y ya después distintas versiones del logotipo que pueden trabajar con más calma, algunos ejemplos de cómo las marcas lo aplican en sus logotipos, luego, bueno, algunas reglas para crear logotipos exitosos, que bueno, en todo caso, creo que siempre lo más importante es que apele a una idea estratégica que haya detrás y que también sea lo más simple posible, porque a veces los logotipos muy complicados cuesta. Yo digo, este logo que yo les mostré del árbol es un logotipo muy complicado y tenemos problemas para ponerlos en cosas que son pequeñas, pero bueno, es una decisión del emprendedor, ¿no? Como tener un logotipo que sea complicadísimo, que no se entienda después cuando se ponga chico.
no se vea bien. Muy bien. Entonces, hemos llegado finalmente a lo último del taller. Realmente es un taller muy corto para algo tan extenso como es esto de la creación de un logo. Pero pudimos ver muchísimos conceptos y muchísimas posibles soluciones. ¿Okay? También responder a esa gran interrogante de cuándo yo necesito desarrollar un logo de forma profesional, cuándo no, cuáles son las diferencias de formatos, qué considerar al momento de crearlo, qué cosas necesito desarrollar primero, qué información necesito tener, cómo lo puedo abordar. Bueno, qué diferencia hay entre un logo hecho en Canva y otro logo hecho en Illustrator. Es decir, herramientas básicas y a disposición de todos y con una curva de aprendizaje muy fácil como Canva, y herramientas complejas, profesionales, creadas específicamente para este tipo de cosas y con una curva de aprendizaje mucho más compleja, es decir, Illustrator, y bueno, cuáles son las diferencias que tiene cada una de ellas, ¿no? Entonces, nada, pasemos una ronda de preguntas y bueno, demos por terminado entonces el taller. Voy a dejar de compartir y vamos a responder algunas dudas. ¿Adelante alguien? Ay, sí, es que no me tomaba el micrófono. Ahí sí. Hasta luego. Llegamos al final de la jornada, agradecerle a todos los que estuvieron presentes, los que participaron como centro. No sé si alguien más tiene algo que agregar, algo que decir, pedirles que se acerquen al centro a pedir información. Las redes sociales están todas disponibles para cualquier duda o consulta que necesiten. Vamos a cargar esta clase al canal de YouTube y vamos a aparte enviarle la PPT, lo que se utilizó en esta clase. Por mi parte, dar las gracias al profesor, quedó muy claro el taller, me hubiera gustado que fuera un poco más largo para entender un poco más. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Sergio. Gracias, Marcia. Y muchas gracias. De lo poco que uno sabe de repente se aclararon muchas dudas. Así que le agradezco igual su disposición y la paciencia y la claridad que expone. Muy bien, gracias, Ingrid. Hola. Mucha suerte. Hola. Profe, lo que pasa es que me entró una llamada, entonces me perdí. ¿Se están despidiendo ahora de la Sí, charla? sí, ahora sí. Bueno, lo que pasa es que yo quería agradecer este tipo de curso porque, bueno, mi emprendimiento tiene que ver con el diseño de logos. Yo soy diseñadora gráfica. Y claro, es bueno que otras personas que en algún minuto van a tener que contratar este servicio sepan que el proceso requiere tiempo. Porque muchos dicen, a mí me ha tocado clientes que me dicen, pero si dibujar un mono es rápido, una letra y listo. Entonces uno, entrarle a explicar todo lo que significa un proceso, que es primero la parte teórica, después, no sé, el nombre, etcétera, y todo lo que usted ha explicado, que la gente sepa por qué de repente no podemos tenerlo de un día para otro, Claro, ¿cierto? Entonces, nada, pues agradecer un poco que esto se sepa porque no es tan fácil. A lo mejor Canva ya puede ayudar, es una herramienta, pero cuando queremos hacer un logo con una imagen que a lo mejor quede marcada, quede posicionada con su nombre, o ya sea por el color o la forma, etcétera, hay un proceso detrás que requiere tiempo. Y eso es lo que los diseñadores a veces no podemos explicar tan fácilmente. exactamente. Así que, no, pues gracias nomás por abrir esta ventana a los emprendedores y que más adelante se atrevan también a hacer un lindo diseño, un lindo logo. ¿Mm? Así es, Eso es. buenísimo. Gracias.
Bueno, ahí deja tu contacto ahí por si a alguien le interesa después también hacer negocio contigo. Eso está genial. Como, claro, lo que pasa es que es un taller corto, pero en el taller de marca, que son 6 horas, generalmente siempre cierro el taller hablando de cómo entonces contratar a un profesional. Y creo que justo, ¿no? Lo que tú dices, como tener un poco de conciencia de todo el proceso que hay detrás. Es un proceso muy, muy extenso, el desarrollo de una marca y llegar a la creación de un logo un día para otro, realmente te están timando. Te estás haciendo más daño que eso. Yo prefiero que vayan a Canva y utilicen una plantilla que le paguen a alguien para que te diga, oye, sí, para mañana te tengo un logo. Porque no va a haber mucha diferencia, realmente. Muy bien. Gracias, Teresa. Y bueno, si no hay más dudas, entonces yo me voy despidiendo. No sé si hay link para encuesta o algo. Es mi primera vez en este centro de negocios. Luego que termine la capacitación y carguemos a los participantes, vamos a compartir en la tardecita el link de la encuesta para hablar la capacitación. Ah, muy bien. Entonces yo voy aquí a